Vamos a comenzar por presentar al arquitecto Antonio Antonini. Antonini es arquitecto graduado en 1960 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es fundador del estudio ASZ junto a Eduardo Semborain y Gerardo John en el año 1960. Sus servicios comprenden el proyecto, la dirección, el gerenciamiento de obras de arquitectura y planeamiento en las dimensiones domésticas y urbanas. Ejerció actividad docente en la FADU-UBA, en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Palermo. Participó de clases y juris en varios talleres de la FADU y fue jurado de premios anuales, profesor invitado de cátedras de diseño de esa institución. También fue profesor invitado en la School of Environmental Design de California, Estados Unidos. Ha sido consejero del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo en la Comisión de Enseñanza, miembro del Colegio de Jurados y asesores de la Sociedad Central de Arquitectos y presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Entre sus ensayos publicados podemos mencionar Cambios y persistencias en tiempos de transición, en la revista Temas, en ANBA de 2014, 2 siglos de enseñanza del dibujo entre la expresión artística y la utilidad para el progreso, en Jornadas ANE 2016, Vestigios y protoforma del arte contemporáneo, en la revista Temas de 2019, y además recibió el premio Escasepau a la obra construida en el país, con ITEC, IPF, y el premio Ingeniero Migone de la Academia Nacional de Ingeniería. También el premio a la trayectoria de la FNA en 2019, y desde 2014 es académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. En la Academia de Arquitectura y Urbanismo ocupa el sitial número 12, Finlandia Pisul. Bueno, muy buenas tardes, arquitecto Antonini, y escuchamos atentamente tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Señor presidente y miembros fundadores de la Academia de Arquitectura y Urbanismo. Agradezco esta distinción que me incorpora como académico de esta nueva e importante institución al cabo de mi tránsito por la arquitectura, ejercicios que me propuse honrar, estudiando, enseñando y ejerciendo la profesión desde el lejano 1954. De los originarios créditos conseguidos en el viejo y frígido Siberia, 1957-1960, nuestro antiguo taller FAU, hasta ahora fue el tiempo que me permitió construir una madura experiencia en la profesión, con los habituales, esforzados comienzos que después fueron sustancialmente afortunados. Fueron los años de aprendizaje y de consecuentes logros con los amigos, colegas, que primero en la facultad y después en la vida me acompañaron en la gestión de la arquitectura de ASZ hasta hoy. Por favor, las fotos de las distintos las comparto. Estas son las fotos que muestran mi tránsito con ASZ y asociados, y muestro en ellos quienes me acompañaron. Foto en Esmeralda y Corrientes, Esmeralda entre Corrientes y Sarmiento en el 58-59. En la avenida Quintana, desde el 59 al 80, la juventud que se incorpora, con los arquitectos Juan Fervenza y Mike Hall. La foto nueva con Willy John y Sergio Antonini, en los años 2000-2010, y finalmente una foto
con el dinámico que muestra el dinámico crecimiento del 2020, que esperamos no se detenga. Aprovecho esta presentación para repasar pensamientos y algunas definiciones de las academias argentinas, Conocimiento y Sociedad, en su publicación del año 2018. Las sociedades del conocimiento, como así se definió en la publicación anual de las academias, son instituciones autónomas, reconocidas y apoyadas por el Estado, fundadas en el mérito y cuyos miembros son elegidos en el reconocimiento de los distinguidos y continuos logros profesionales, siendo ellos mismos quienes eligen a su vez sus autoridades. El carácter que es común a todas ellas es el dinamismo y la complejidad del proceso creativo, compartido por científicos, tecnólogos, artistas y humanistas. Este carácter que está asociado a la creatividad y que se manifiesta en el pensamiento crítico con nuevas formas de pensar, tiene o equivocación. La creatividad significa a su vez la generación de una nueva e imaginativa idea cuyo destino servirá para transformarse luego en realidad. Todo proceso creativo requiere y genera conocimiento. De hecho, existen semejanzas internas comunes en todas las disciplinas. Para citar algunas, desde la ciencia, como la teoría de la evolución, la física atómica, o de las artes, en la producción literaria, la creación musical y en la concepción arquitectónica, que es ciencia y arte, y en otras formas del conocimiento. Este conocimiento, aun cuando ha estado siempre presente en el progreso de todas las sociedades humanas, en nuestro siglo XXI se ha constituido en un fundamento esencial del desarrollo sustentable de las naciones, llegando a reemplazar en gran medida los recursos físicos a la máquina, las herramientas y a las fábricas, como únicas fuentes del progreso y del bienestar o de la riqueza. Ante la creación de esta nueva academia, es imperioso ubicarla en este presente, periodo que desde muchos ángulos se lo distingue como perteneciente a la cuarta revolución industrial, donde se verifican los signos de los nuevos estados espirituales y sociales, y también de sus contradicciones, a las que quiero aludir particularmente, tomando reflexiones de Graciela Tacchini y de José Durupúa del año 2016, que expresan sus conquistas y sus consecuencias, de modo que aún lo adquirido por el progreso y la globalización se pueden juzgar críticamente, quiero decir, con una mirada un poco escéptica de esta la nueva realidad. Nos referimos a la automatización y la robótica en el progresivo aniquilamiento del trabajo mecánico, el viejo sueño de nuestro mundo que solo lo otorgaba el esfuerzo creativo y el triunfo de nuestra inteligencia. El aumento exponencial de las redes de comunicaciones que ponen en contacto a millones de personas, pero que disminuyen nuestra capacidad de atención y alcance a los conocimientos más amplios y más profundos. El acercamiento e inmediatez de las presencias de nuestros semejantes, gracias a los medios electrónicos de transmisión de sonidos e imágenes, cuya consecuencia achican las distancias del pensar y las del tiempo, hacia el pasado o hacia el futuro, con los que nos sumerge en una existencia de puro presente. El vértigo de los cambios económicos y sociales que exaltan nuestras sensaciones de vivir
y que nos lanzan a la búsqueda confusa de nuevas leyes que rigen la conducta humana, que rijan la conducta humana. Estos párrafos me sirven para testimoniar lo que me motivó al ver algunas obras de arquitectura, no en nuestro país, a las que he considerado como productos de este universo contemporáneo líquido, en el que se observa la ausencia de una gestión ordenada. Uso el lenguaje de Bauman. Digo que lo que se crea responde al ilimitado poder, al puro exceso tecnológico, al dinero y al genio ilimitado, que concluye en obras también ilimitadas, donde no se descubre un orden, un rasgo cultural y social, y donde lo que se manifiesta es solo un episodio individual, un objeto convenido en espectáculo. Es que se abre un ancho frente, parece vano, que introduce nuevos elementos al discurso arquitectónico y que comprometen conquistas que pueden ser legados de periodos anteriores en cuanto estos se refieren al deseo de recrear un mundo nuevo que abarcaría el pensamiento, la sociedad de la producción, del trabajo, de las artes y de la arquitectura. Para explicar esto, podría concluir con la exposición de los ejemplos que vi y que prefiero por ahora conformarme con el contenido conceptual del discurso que antecede y concluir con una invocación a la crítica de lo que creamos y de lo que después construimos. Las academias deben tener como cometido el desarrollo de la investigación y de los métodos de enseñanza de sus disciplinas respectivas. En nuestro caso, en la ocasión de la creación de esta academia, formada por dos institutos de arquitectura y de urbanismo, en el que se hace explícita la preocupación de pertenencia a este presente globalizado, donde los anteriores principios del pensamiento liberal y la ordenada norma de la modernidad en nuestro espacio han sido cuestionados o superados. Estamos en un periodo, creo, de crisis. La creciente velocidad con que se producen los cambios sociales y económicos, el simultáneo crecimiento de las poblaciones, sus migraciones o desplazamientos que afectan la capacidad de dar respuestas efectivas para satisfacer las demandas involucradas, comprometen el crecimiento ordenado e inclusivo de los crecientes ámbitos urbanos. Son las importantes transformaciones a las que se somete el mundo habitado, en algunos casos con el desplazamiento de migrantes, hoy privados de tejido social, y que se constituyen en masas humanas que ocupan el territorio. Recordamos el proceso de las grandes migraciones que se sucedieron en distintos periodos históricos, desde los espacios dominados por los estados universales, que conquistaron, poblaron y colonizaron las tierras vacías, entre comillas, ocupando libremente o por la fuerza sus territorios, avasallando y sustituyendo costumbres y cultura, siguiendo las grandes migraciones de los pueblos indoeuropeos con la posesión de las tierras, la transformación sucesiva de los feudos en estados nacionales, y ya en la Edad Moderna, con los viajes del descubrimiento, el desplazamiento masivo de millones de personas despoblando Europa y fundando y poblando países nuevos en América. Estos desplazamientos históricos anticiparon un periodo de la humanidad,
la revolución industrial, siglo XVIII-XIX, que originó el mayor proceso migratorio de la historia, provocando en su origen el masivo abandono rural y el crecimiento descontrolado y excesivo de las ciudades, dando origen a un continuo proceso de deterioro de la vida urbana. Son las sucesivas revoluciones industriales, estaríamos en la cuarta, Internet, la nube, la robótica, etc., en cuyo transcurso estos desplazamientos se forman y reforman ad hoc, ocupando espacios donde se pone en duda el lazo incipiente entre la identidad y la nacionalidad, entre la proximidad física y la proximidad cultural. Son los nuevos barrios de fronteras porosas donde es difícil determinar quién está en su lugar y quién es un intruso o un extranjero. En recientes días se han experimentado acciones de ocupación en áreas en nuestro territorio metropolitano por sectores de migrantes privados de techo y vivienda, techo o vivienda, sujetos a la improvisación e indigencia, constituyendo un nuevo grupo integrado por individuos a quienes no los une, sino las carencias y el olvido social. Nuevamente, el arte, sueño de vivir con la diferencia, se ha devenido en un problema cotidiano. La noción de los derechos humanos en términos urbanos que se entiende y que se promueve hoy es el derecho a la pertenencia de la tierra, del techo, del hogar y con las estructuras que completarían un ambiente, un ámbito organizado: trabajo, educación y salud. Más allá de la crítica solución al tema apuntado más arriba, existe la urgente necesidad de encauzar las urbanizaciones que hoy el progreso y el desarrollo económico impulsan, las que exigen presencia de una política urbana definida por el análisis, el estudio y el proyecto, circunstancia que ayudará a la fundación de las incipientes integraciones urbanas y sociales. Son las situaciones en las que se convienen acciones que comprometerán asistencia jurídica y técnica, estudio, sensibilidad social y recurso para atender las diferencias, para disponer la colonización y o el uso de las nuevas tierras con sus respectivas ubicaciones, formas o estructuras, con los servicios y eventualmente los orgánicos contactos con los centros urbanizados vecinos. Es por tanto necesario el aporte de institutos u organismos cuyas investigaciones y decisiones generan propuestas para el desarrollo en las urbanizaciones existentes y a la creación de nuevas estructuras urbanas. Ejemplo, el programa CIMES de las ciudades intermedias, documento que nos ha sido presentado por el Instituto de Urbanismo de nuestra academia. De la arquitectura. La arquitectura es una profesión que implica una disciplina que solo se asume y un oficio que solo se asume si hay conocimientos, pasión, compromiso con la cultura y vocación de servicio. Profesar arquitectura es estudiar, investigar, historiar, ejercer la crítica y en aspectos operativos dibujar, realizar modelos de lo que se idea con las manos o con el ordenador, proyectar y, si fuera posible, dirigir la construcción de lo que se concibió.
Para la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura, debo remitirme a la estructura formal constituida por las facultades e instituciones educativas existentes, que ordenan nuestra formación en las ciencias duras, matemáticas, geometría y física, y al mismo tiempo a la historia, a las ciencias sociales, antropología, sociología, y finalmente a las artes creativas, entre comillas, que son siempre inductoras de la creación. Por lo menos casi siempre. El dibujo, las artes plásticas y arte de la representación, hoy con todos los medios que los ordenadores nos permiten. La definición de la UIA UNESCO expresa, dado que la arquitectura se crea en un campo de tensión entre la razón, la emoción y la intuición creativa, en su educación se deberá, como objetivo, lograr la habilidad para conceptualizar, coordinar y ejecutar la idea, construyéndola y expresa que la meta básica será formar un arquitecto como un generalista, entre comillas, capaz de resolver las potenciales contradicciones ante diferentes requerimientos, dando forma a las necesidades ambientales de la sociedad y del individuo. El arquitecto, por tanto, autor y protector de la idea, deberá tener la capacidad de comunicación y control en la construcción de la idea para evitar su deformación. Luis, necesitaría que pongas los slides, 6 slides de las fotos y obras que continúan. Concursos. Próximo, por favor. Dibujos, construcciones, obras. Por favor, la próxima. Los edificios concursados que fueron construidos. Banco del Chaco, Centro Universitario de San Luis, solamente construido el rectorado, Centro Administrativo de La Plata. Próxima, por favor. Centro Cívico de San Juan, Estadio de Mar del Plata, Estación Subterránea Congreso de Tucumán, Laboratorios Roche. Otra más, por favor. ITEC, edificio para Porsche, edificio de perímetro libre para Al Río. Otra más, por favor. Renovación de Retiro. Es un proyecto realizado en el año 1980-81. Este proyecto tenía por destino la refuncionalización de toda el área, muy compleja, por el acceso de múltiples formas de tránsito de ferrocarril
tránsito de mediana y larga distancia, tránsito local y el movimiento peatonal de un área muy importante para el tránsito y muy importante para la manifestación de la Barranca y la Plaza de San Martín con la Plaza Británica o Británica. Más abajo, ese proyecto fue licitado y no adjudicado. Más abajo está Avenida de Julio, 9 de Julio, una propuesta anterior a la actual situación de la 9 de Julio, que implicaba la realización de una avenida subterránea con estacionamientos y salidas en salidas y entradas en lugares relativamente próximos. Y este otro proyecto es un proyecto en el cual estamos involucrados, que es la urbanización de un barrio, una cantera transformada en barrio en la localidad de Gonet, cerca de la ciudad de La Plata, que tiene un conjunto de programas mixtos constituidos por viviendas apareadas, viviendas individuales apareadas, viviendas colectivas, edificios de oficinas, comercios y equipamientos. Adelante, por favor. He agregado a esta presentación estas 6 imágenes, algunas imágenes y fotos de proyectos y obras en las que participé con mi estudio de CZ y asociados, obtenidas por concurso público o por invitaciones de sociedades públicas o privadas, que luego se transformaron en obras, condición esta que no siempre se confirma y cuya circunstancia me impulsó a reconsiderar aquellas que no tuvieran ese destino. Quiero decir que me obligó a estimarlas como existentes, es que las ideas no construidas que concluyen en el dibujo o en el modelo físico virtual consuman una parte importante del proceso creativo porque contribuyen a enriquecer o a completar el valor de lo posible en la eventual obra de arquitectura. He pensado que dicho valor no omite un proceso de aprendizaje que nos conduzca a completar un discurso creativo arquitectónico. Continuamos con las imágenes de arquitectura escolar, dos páginas, y las axonométricas. Quiero dedicar estos últimos renglones a una de las gestiones profesionales que me invitó a incorporar en nuestra ciudad arquitectura y equipamiento para la educación. Fue con nuestra participación en el plan de escuelas de las 60 escuelas para la ciudad de Buenos Aires. Las autoridades municipales de los años 78, 79, 80 y 81 deciden emprender el operativo de completar y restaurar el equipamiento escolar de los primeros términos, preescolar y primaria, de la ciudad, y los estudios convocados fueron ASZ, Cocurec SRL, Raña Veloso, Álvarez Foster y CEPRA. Estudios que constituyeron un consorcio para organizar el equipo
que actuaría con eficacia en un plazo que se estimaba breve. Convenimos en la formación de un taller que pudiera asumir la realización de tamaña empresa y conformar el staff profesional que pudiera asumir tal responsabilidad. La respuesta fue inmediata: lugar, espacio y equipo para coordinadores de desarrollo del proyecto, colaboradores, arquitectos, dibujantes, aproximadamente 40 profesionales, y espacios para la participación de los asesores ingenieros y otros especialistas. El equipo de desarrollo del proyecto, en el equipo de desarrollo del proyecto, los coordinadores de área fueron los arquitectos Miguel Canyano, Alberto Spadoni y Carlos Rodero. Es oportuno recordar brevemente que la educación en nuestra temprana historia fue de una importancia fundante. Respecto del equipamiento edilicio, durante la generación de los 80, esta preocupación encuentra su manifestación en las escuelas de los arquitectos Alger, Tamburini y el plan elaborado por Carlos Morra en el 1899. Luego la DINAE de 1966, el módulo 67, que rige entre el 71 y el 80, y el Código Rector de la Arquitectura Escolar, que fue el código que nos rigió a nosotros para proyectar estas 60 escuelas. No obstante, la consideración del sistema y de un modelo pedagógico fueron la preocupación más importante para componer el programa del plan y del edificio escuela, sujeto además a la diversidad de opiniones y experiencias y a la necesidad de poner en acto la ejecución del plan. Asumimos que la docencia y el aprendizaje tienen un componente científico y también sustancialmente empírico, y que sus conclusiones se rigen por evaluaciones y por resultados. De allí que el proceso incluyó también consultas y verificaciones de doctrinas que promovían la libertad espacial, la democratización de la relación docente-alumno. Uno de los temas importantes fue cómo incorporar estas 60 escuelas al tejido urbano y conseguir las parcelas óptimas para proyectar esta serie de edificios. Se concluyó en pensar tipologías que tomaran en cuenta dimensiones de los terrenos y su ubicación urbana. La expresión arquitectónica, no obstante la diversidad de opciones, debía manifestar un sentido de unidad y de identificación. Los módulos espaciales donde participarían los materiales empleados y el recurso constructivo. Convenimos en crear un sistema donde los módulos formados por el aula, más una circulación amplia que llamamos patio-taller, abierto al espacio común que era el Zoom, que en su superficie fuera capaz de albergar o admitir la función docente o la recreativa, al que se sumó una área equivalente exterior con destino también docente o recreativo. Dichos módulos se incorporarían en la cantidad y ubicación ajustados al partido arquitectónico elegido o exigido. La organización interior debía respetar el designio de generar espacialidad de modo que el sentido totalizador alcanzara a todas las funciones requeridas de la escuela. El Zoom, gran espacio integrador, debía recibir las circulaciones horizontales y verticales que conducen a las aulas y a las áreas destinadas al denominado patio-taller, el que debía contar con equipamientos fijos, mesadas e instalaciones
para trabajos prácticos de ciencias naturales, química, etc., y permitir trabajos manuales, eventualmente de arte. Las aulas incorporaron en el lado opuesto a su acceso un módulo exterior que duplicara la superficie de la misma, de modo que se pudiera usar como un lugar apto para la actividad docente o como zona de descanso y esparcimiento, y eventualmente huerta, área que en la consideración del volumen edificado se asumiera como una apropiación positiva del espacio exterior. Se pueden presentar ahora las 3 escuelas que presentamos, que son la Escuela de Camarones, ubicada en Camarones y Mercedes, en Villa del Parque. Después está la escuela próxima de Bonifacio y Centenera, en el barrio Parque Caballito. Es ocupando una parcela urbana en esquina. Una tercera escuela, que es la de Salguero, se sumaron a los distintos programas las oficinas que son necesarias para todas las escuelas, secretarias, dirección, docentes, sala de música, comedor, servicios técnicos que fueron comunes a todos los edificios del plan. Los edificios escolares se pensaron en 2 o 3 niveles, algunos con patio inglés, siendo el primer nivel destinado a los preescolares según el caso, y los edificios se concibieron sobre una trama espacial y estructural cuyo módulo 720 por 720 por 350, construido en hormigón armado visto, se integró en las distintas opciones que el sistema requería. Los cerramientos en mampostería de ladrillo semimáquina exterior-interior, cielo raso en placas absorbentes, iluminación natural artificial, solados en baldosas de mosaico cerámico, con parasoles de poliéster en los aventanamientos y pérgolas, según las orientaciones. Se propuso siempre el uso de materiales aceptando su identidad natural. Esta oportunidad que me condujo a presentar someramente esta experiencia del taller para proyectar y dirigir la construcción de las 60 escuelas de Buenos Aires, para nosotros fueron 40 construidas y 44 proyectadas, es recordar a nuestro antiguo y severo taller, que nos albergó para iniciarnos en el quehacer de la arquitectura. Gracias.